Bueno, como les decía, vamos a dar inicio a la reunión. Vamos a compartir pantalla para poder emplear este recurso. El inicio de la primera reunión tiene que ver con las teorías generales de sistemas. Como ustedes pueden ver acá, damos nuestro inicio de la conversación diciendo que cuál fue el origen de estas teorías. En realidad, estas teorías surgen siempre que en la vida cotidiana, que en la vida cotidiana ocurre algo o surge algo, es debido a una necesidad. Entonces ese origen de las teorías generales de sistemas surgió debido a la necesidad de probar otras herramientas, otros conceptos, otra metodología, otras formas de ver, otro enfoque para poder cambiar los comportamientos de lo que nosotros, de la manera como nosotros vemos la realidad y generar eventos en los cuales nosotros podamos tomar en consideración tanto la estructura como la integración desde un ámbito holístico y sistémico. Y cuando hablamos de sistémico, obviamente estamos haciendo énfasis en nuevamente la palabra sistemas. Y dado lo anterior, vemos entonces que el enfoque dado hacia los inicios de las teorías generales de sistemas fue un enfoque sistémico. Dentro de los precursores de esta concepción nueva, se encontraron Bertalanffy, que fue un biólogo y filósofo austríaco que para el año 1950, entre la década del 50 y 60, él realizó estudios acerca de las teorías generales de sistemas. También hubo otros colaboradores, estaba Beer, Ancor, Forrester, Chetland, entre otros. Con respecto a cómo pudiéramos definir estas teorías generales de sistemas, podemos decir que las mismas nos permiten pensar en la unificación de criterios con respecto a los diferentes saberes, a las diferentes ciencias, con la intención de realizar el estudio de un problema, de una problemática, de una situación determinada. Eso es lo que ellos llamaron en ese instante isomorfismo. Isomorfismo es iso, que es igual, es decir, que ellos trataron de enfocar un problema de la misma manera. Y para ello se generó la palabra generalidad. Ese isomorfismo abarcó o que indicó que el biólogo, que el matemático, que el geógrafo, cada uno de ellos en todos sus ambientes o espacios, trataran de manejar un lenguaje general, ¿verdad? A través del cual se pudiera realizar el enfoque de una problemática específica. Pero entonces, ¿qué pasaba? Para poder realizar ese enfoque general, habría que plantearse un objetivo, digámoslo así. Y yo pudiera decir, ¿verdad? Una vez leídos contenidos y sabiendo acerca de esta temática que estamos tratando, que la meta principal fue producir teorías y formulaciones conceptuales que se pudieran aplicar a cualquier tipo de realidad. Si nosotros hacemos una subdivisión de este objetivo general, ¿verdad? Pudiéramos hablar de que tratamos de impulsar el desarrollo de una terminología general
disculpen, y a la vez de eh, permitir describir las características, funciones y comportamientos sistémicos. Es decir, vamos a describir ese sistema que vamos a hacer, al cual se le va a hacer el estudio, sobre la base de cómo funciona, ¿verdad? ¿Qué es el sistema? ¿Cuáles son sus partes? ¿Qué conforman todo? Y poder lograr el objetivo anteriormente hablado o tratado, que es el general. El segundo objetivo específico pudiera hablarse de que existe un desarrollo de un conjunto de leyes aplicables a todos estos comportamientos. Es decir, que si nuestro sistema tiende a un algo, ¿verdad? Yo pudiera hacer la definición de una ley. Recuerden que para hacer la definición de leyes a nivel matemático, necesitamos conocer claramente cuáles son las variables que están interviniendo en la problemática que tenga o en el sistema, porque resulta que el sistema como tal tiene que tener un propósito, tiene que tener, como lo vamos a ver más adelante, una entrada, un proceso y una salida. En el tercer apartado pudiéramos agregar que la intención es promover una formalización matemática de estas leyes. ¿Cómo se logra esto? Si yo deseo formular una ley, pues sencillamente tenemos que identificar las variables principales, las variables que me definen el evento, el suceso que estoy estudiando, que se rige como comportamiento de un sistema, y tengo que mirar cuál es la variable dependiente, cuál es la variable independiente, y una vez planteada su interrelación, lo llevo al campo de la matemática a través de una ecuación. Esta concepción de la cual estoy hablando es muy, muy importante, dado que me permite eh, utilizar lo que vieron anteriormente en la matemática tradicional, que es la representación de expresiones matemáticas. Ya continuamos con la explicación. Disculpen un momento para tomar el captura de pantalla. Podemos entonces proseguir con lo que estábamos hablando. ¿De qué estábamos hablando entonces? De los objetivos específicos de la teoría general, de las teorías generales de sistemas. Y lo último, entonces, que hablamos fue acerca de la formalización. Visto esto, podemos realizar una especie de resumen acerca del objetivo general y de los específicos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es manejar términos, como lo dice el primer objetivo. Manejar una terminología que me permita definir o describir el comportamiento de ese sistema. Lo segundo es realizar el desarrollo de leyes. Y lo tercero es formalizar dichas leyes. ¿Cómo se formalizan dichas leyes? Como estábamos comentando, con el apoyo o la ayuda de ciencias auxiliares, como por ejemplo la matemática. Y acudiendo a la matemática, pudiéramos decir que la formalización de la ley que rige un sistema la pudiésemos hacer a través de una ecuación en la cual se puede observar claramente la interrelación entre las variables, que en su defecto puede
podemos hablar de variables independientes y dependientes, con su correspondiente especificación, y que como sabemos, a nivel de expresión matemática necesitamos definirlas de qué manera, mediante letras, para poder identificar qué significa cada una de ellas y si es necesario, si ellas aceptan una medición, pues pudiéramos decir que eh, indicar el significado de cada una de ellas con su correspondiente valor o unidad, perdón, unidad de medida. Continuamos entonces con, una vez planteados los objetivos de las teorías generales de sistemas, planteamos que las leyes que van a regir estas teorías de sistemas desde sus orígenes fueron a nivel de pensamiento sistémico, y quien colaboró en su estructuración fue Peter Senge. Vamos a hablar un poco acerca de las características de estas TGS o teorías generales de sistemas. Hay herramientas que la caracterizan, como lo son las diferentes concepciones de las ramas del saber, para poder realizar un estudio del sistema desde el punto de vista analítico, y en ese análisis necesitamos hacer el estudio tanto de las partes como, ¿verdad?, del todo. Es decir, que nosotros inicialmente utilizamos enfoques de las diferentes ciencias para poder analizar cómo funciona cada parte y cómo interactúan entre ellas. En segundo lugar, es necesario que sepamos qué basamento teórico sustenta a ese sistema o al comportamiento de ese sistema, y pudiéramos emplear otra herramienta que no es más que un modelo. ¿Y qué es un modelo como tal? Pues es un diseño en el cual yo trato de realizar o llevar esa realidad a, a una representación que me permite construir mediante, mediante el análisis que he realizado anteriormente, eh, de qué trata o qué sustenta al comportamiento del sistema sobre la base de las relaciones generales de un mundo que es el empírico, es decir, de lo que yo estoy originalmente viendo. El empiricismo como tal, que es por empírico conocemos lo que hago de una manera cotidiana, el origen de las cosas, de una manera sencilla. El, el suceso como tal. La tercera característica que resalta dentro de las TGS es que busca establecer un grado óptimo de generalidad sin perder el contenido. ¿Eso qué quiere decir? Pues si yo tengo un sistema y el sistema como tal tiene partes, cada una de esas partes acciona y realiza una labor determinada, y entre todas esas partes nosotros tenemos una interrelación, una comunicación, ¿verdad?, para el logro de un objetivo, que es el funcionamiento como tal del sistema. Entonces yo no puedo perder la generalidad de lo que en sí significa o representa dicho sistema. Visto esto, entonces podemos decir que los enfoques que nosotros estamos tratando, en este caso, van a estar muy relacionados con respecto a el sistema y su conformación. Entonces, hemos estado hablando y venimos hablando de lo que es como tal
un sistema, las teorías generales de un sistema, pero netamente no hemos definido sistema. Sin embargo, voy a realizar esta última lectura y voy a hacer un comentario, voy a dejar de compartir pantalla y voy a presentar eh, en pizarra, ¿verdad? Eh, algunos ejemplos. Entonces, cuando hablamos de los enfoques, nos estamos refiriendo a que hay dos distinciones conceptuales. La primera se concentra en la relación entre el todo y sus partes, es decir, vamos de lo que es el sistema y sus elementos. Y en la segunda, nosotros estamos hablando en la primera, perdón, en la segunda nosotros estamos hablando de los procesos de frontera, que sería sistema con ambiente. Visto o dado esto, vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a hacer un análisis correspondiente acerca de lo que estamos conversando. Voy a utilizar entonces la pizarra para poder aclarar un poco lo que acabo de decir. En cuanto a los enfoques, tenemos que decíamos, volvamos a repetir lo que decíamos, era que ellos se concentraban en una relación entre el todo, que es el sistema, y sus partes, que son los elementos. Pero en ese segundo enfoque, con respecto a las definiciones conceptuales, nosotros tenemos que se concentran en los procesos de frontera. Esos procesos de frontera están definidos por la interrelación entre el sistema y el ambiente. Vamos a ejemplificarlo, dejamos de compartir pantalla y vamos a ejemplificarlo con un dibujito, que es lo ideal. Si nosotros estamos hablando de que tenemos un sistema, podemos realizar la representación de ese sistema de la siguiente forma. Vamos a tener una entrada, un proceso y una salida. Como ejemplo voy a colocar el cuerpo humano. El cuerpo humano es caracterizado por considerarse un sistema. Vamos a dar un ejemplo muy específico. Vamos a ver una entrada en el cuerpo humano en cuanto a nuestro funcionamiento. Supongamos que una persona se dirige a mí con un objeto punzante, una aguja, y lo posa sobre mi brazo haciendo punción. ¿Qué pasa una vez que hay esa punción? Ese objeto punzante realiza, ¿verdad? Recorre, ¿verdad? Está tocando un sensor que tengo yo, que es aquel que percibe los efectos externos y va a generar que recorra un impulso nervioso por mi brazo, llegue al cerebro y una vez que llega al cerebro, produce una reacción. Entonces, cuando va subiendo esa entrada hacia el cerebro, allí se produce un proceso en el cual mi cerebro me indica que voy a realizar. Ese indicarme que voy a realizar va a generar la salida y en este caso la salida es que voy a retirar el brazo. Y obviamente durante ese proceso se va a producir un dolor. Visto esto como entrada, proceso y salida, vamos a hablar de lo de lo que decía cada uno de los enfoques. Entonces, en los enfoques tenemos el enfoque que relaciona, el primer enfoque, perdón, vamos a dejarlo aquí en la pizarra, ¿verdad? Y sabiendo que este es el cuerpo humano, que ya lo habíamos dicho,
En el primer enfoque, yo tengo qué cosa, la relación todo con partes. Sí, efectivamente hay una relación todo partes. En este caso yo hablaba de varias cosas. Tenemos un receptor que es la piel, tenemos a nuestro cerebro que realiza o que es el que da la respuesta y tenemos una salida que en este caso lo dijimos que era retirar el brazo. Entonces, tenemos una parte de nuestro cuerpo que es una extremidad superior, realiza o recibe un impulso, recibe un estímulo, digámoslo así. Eso genera una acción sobre nuestro cuerpo y por lo tanto al final una reacción. Entonces tenemos, ¿verdad? El estímulo, la acción y la reacción. Tenemos ya como tal el estímulo sería la acción y tenemos la reacción. ¿Quién es el que genera el proceso en este caso? Nuestro cerebro. Entonces allí podemos ver la relación todo partes. En el segundo caso, ¿verdad? En el segundo caso, nosotros hablamos de otro enfoque que es aquel que tiene que ver con el sistema y su interrelación con el ambiente. Entonces, veámoslo de esta manera. Eh, Esto es lo que yo defino como sistema. Entonces, mi organismo, mi cuerpo humano, ¿verdad? Está exento de, ejemplo, la electricidad, en este caso que estamos dando la clase, que está fuera o externa a él. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos una luz, ¿verdad? Que es la luz artificial, que me va a poder generar algo. Y en el caso que yo estoy hablando, muy específico, resulta que viene un ente externo que es otro ser humano y por medio de un objeto punzante, ¿verdad? Me genera un dolor, una reacción y una reacción en el brazo. Entonces podemos ver en el segundo enfoque cómo estamos hablando de la relación que tiene el sistema con el medio ambiente. ¿Eso qué quiere decir? En resumen, en el primer enfoque estamos hablando de la parte interna, es decir, del sistema y sus partes, digamos, de la parte interna. Y en el segundo enfoque estamos hablando de la relación del sistema con su parte externa, que sería el medio ambiente. Y por ende, y por tanto, allí se genera el concepto de límite o frontera. Es decir, que en el caso que estoy planteando, del ejemplo que estoy planteando, mi brazo, al verse afectado por la punzación o el efecto que produce el objeto punzante, aguanta un dolor específico. ¿Y qué es lo que está pasando? Hay un límite, hay una frontera. Este cuerpo que está aquí, que tiene como receptor el sentido de la piel, ¿verdad? Que sería un sensor que tenemos nosotros que habla del sentido táctil. Entonces, tiene un límite como para aguantar el dolor. Y en ese caso se produce esa reacción que es quitar el brazo. Espero alguna pregunta con respecto a lo que acabo de comentar para poder hacer la explicación de los diferentes enfoques. Ah, bueno, sí, sí, sí. Vamos a hacer la definición formal de sistema. La definición formal de sistema es aquel conjunto de elementos que se interrelacionan y conforman un todo. Esa sería la definición particular que yo dé al sistema. Ustedes con la explicación que estamos dando pueden formar su propia, los invito a que formen su propia explicación. Bueno, vamos a seguir la clase, vamos a dejar de compartir un poco pantalla con respecto a la pizarra y vamos a seguir con la presentación que tenía, la cual estoy utilizando. Vamos a seguir acá.
Ajá, entonces, una vez tratamos los enfoques, dimos una explicación de lo que es como tal sistema. Vamos a pasar, porque me la pidieron previamente, aunque esa era la intención, quedar allí. Pero bueno, no importa, nos adelantamos un poco. Vamos a continuar con la tercera diapositiva. Y en esa tercera diapositiva casualmente quedaba allí la pregunta, ¿qué es un sistema? Retomemos entonces. Sí, el sistema es un conjunto de elementos interrelacionados que conforman un todo. Y ahí yo me voy a permitir retornar al ejemplo que había dado. ¿Qué pasa? Que en mi ejemplo tomé el sistema cuerpo humano. Y si nosotros hablamos del cuerpo humano, vamos a dividirlo como tal en solo tres partes por ahora, dado el ejemplo que realicé. Podemos ver que ese cuerpo humano pudiera definirlo como cabeza, tronco y extremidades. ¿Y por qué lo hago de esa manera? Sencillamente porque en el ejemplo que tomé, conversaba acerca de uno de nuestros eh, órganos que permite de nuestras partes, dentro de nuestras partes del cuerpo, hay un órgano que es la piel, que es el que me permite realizar percepciones a nivel táctil. Entonces, si nosotros lo clasificamos a este sistema como que las partes son cabeza, tronco y extremidades, tenemos dos tipos de extremidades, están las extremidades superiores y están las extremidades inferiores. Vemos pues claramente que el ejemplo que les acabo de dar narra cómo actúa ante un estímulo que genera un dolor, una de las extremidades superiores de nuestro cuerpo. ¿Qué otro ejemplo podemos dar acerca de lo que es un sistema? ¿Qué otro ejemplo pudiéramos dar? Pues como ejemplo, pudiéramos hablar de los otros sistemas que conforman nuestro cuerpo. Ya lo definí de una manera para poder dar el ejemplo de estímulo a través de un objeto punzante, pero lo definí como cabeza, tronco y extremidades, pero yo también puedo definir el sistema cuerpo humano tomando en consideración que el sistema cuerpo humano se formó por vamos de lo pequeño a lo grande, por la unión de células, porque lo más pequeño que nosotros tenemos es una célula. La unión de células genera tejidos, la unión de tejidos me va a generar órganos y la unión de órganos me va a generar o aparatos o sistemas. Visto esto, podemos decir que nosotros tenemos varios subsistemas o sistemas que pueden tratar de manera aislada como tal. Tenemos que estamos conformados por un sistema respiratorio, por un aparato digestivo, por un aparato urinario, por un aparato reproductor. También tenemos un sistema llamado sistema nervioso que, volviendo al ejemplo, participó en ese ejemplo que di acerca del objeto punzante. ¿A través de qué participó? Bueno, a través de lo que nosotros llamamos impulso nervioso. Entonces, podemos hablar de ese sistema respiratorio. Y si nosotros damos otro ejemplo y solamente estamos haciendo el estudio del sistema respiratorio, bueno, vamos a definir o vamos a empezar a hacer esa definición acerca de entrada, proceso y salida y lo vemos como un ejemplo. Ya lo vamos a ver nuevamente. Dejamos de compartir pantalla y solamente vamos a guiarnos por la pizarra. Vamos a imaginarnos que está nuestro cuerpo aquí. Tenemos la dibujante, ¿verdad? Vamos a dibujar, tenemos nuestra cabeza, ¿verdad? Pero acá internamente tenemos, no soy muy buena dibujante, muchachos, así que ustedes vamos a imaginarnos que tenemos acá
a nuestros pulmones, ¿verdad? Tenemos la tráquea, tenemos la laringe y, ¿verdad? Los alvéolos y los pulmones, los alvéolos pulmonares que son los que forman parte de nuestro sistema respiratorio. Sin indicar muchísimo todas las partes, la pleura, nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso, ¿verdad? El proceso, estamos hablando de sistema respiratorio. Si nosotros vemos o continuamos con el esquema entrada, proceso y salida, ¿sí? Les pregunto yo a ustedes, ¿cuál es la entrada para el sistema respiratorio? ¿Sí? Veamos. En nuestras entradas, yo digo que podemos notar que lo que entra es aire. En esa entrada de aire, pues, tenemos un órgano que es el que nos permite realizar, ¿verdad? Esta entrada de aire. Nosotros realizamos, inspiramos, y eso lo va a permitir también nuestro aparato respiratorio, pero el aire entra por la nariz. ¿Y a qué me refiero? Entra por la nariz. En el proceso, cuando vamos llegando al proceso, sigue, circula y llega aquí entrando a los pulmones. Entonces nosotros tenemos el aire y ese aire va haciendo ese recorrido que estamos viendo y aquí tendremos la entrada. ¿Dónde ocurre el proceso? El proceso ocurre aquí, en los alvéolos o los pulmones. P de proceso y aquí el aire entrando a los pulmones. Entra a los pulmones. ¿Qué hay aquí? Resulta que nosotros, ¿verdad? A nosotros entra aire, ¿verdad? Y una vez los alvéolos empiecen a funcionar, ¿verdad? ¿Qué va a producirse en este caso? Que va a haber una entrada de aire, pero nosotros vamos a expulsar dentro del aire lo que nuestros alvéolos van a tomar, en este caso es el oxígeno. Y una vez el oxígeno llegue a nuestro torrente sanguíneo, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? Nosotros expulsamos CO2 o lo llaman dióxido de carbono. Y como tal, el proceso, ¿qué le podemos llamar a este proceso? Pues esto se genera en una acción que no es más que la respiración. ¿Bien? ¿Alguna pregunta al respecto? Ah, sí, sí, sí. Podemos pensar en otro tipo de ejemplo que no tenga que ver con el cuerpo humano. Entonces, borramos acá. Vamos a tener otro tipo de ejemplo. Vamos a ver otro tipo de ejemplo entonces y vamos a referirnos un poco al sistema árbol. Y vamos a ver el sistema. El árbol como tal, tenemos nuestra idea de árbol, es una planta, ¿verdad? Que tiene raíces, tiene tallos, tiene ramas, tiene hojas y en algunas cosas, en algunos casos, no cosas, casos, pues él tiene frutos. También puede tener flores. Si nosotros hablamos de un árbol sin flores y sin frutos, lo que tenemos básicamente es tallos y hojas.
Entonces, ese árbol también realiza un proceso de respiración. Y conversamos y nos vamos a la parte a los conceptos básicos de biología. Sabemos muy bien que las plantas, que son llamadas plantas verdes, realizan ese proceso de fotosíntesis y que es aquello que nos permite estar vivos a todos nosotros, en especial a aquellos organismos que necesitamos el oxígeno para respirar. Entonces, las plantas también respiran, pero ya que vimos el proceso de respiración para nosotros, vamos a tomar a las plantas verdes, que son aquellas que se caracterizan por tener clorofila. ¿Qué pasa cuando una planta es verde? Tiene la capacidad de producir su propio alimento. Entonces, dentro de la producción de su propio alimento, vamos a ver que vamos a hacer el estudio de un proceso que se llama fotosíntesis. Ese proceso, como les dije, lo realizan las plantas verdes con clorofila. Para poder que esa, eh, esa planta realice este proceso, es necesario que exista luz solar. Sin la existencia de luz solar, nosotros no podemos, ¿verdad?, hablar de proceso fotosintético. Esa luz solar se va a dirigir específicamente a una parte de la planta, que en este caso vamos a dejarlo aquí, a la hoja. Esa hoja, ¿verdad?, tiene la característica de ser verde. ¿Por qué? Porque posee clorofila. Entonces, la luz solar incide sobre los cloroplastos y con la frecuencia solar se va a producir una reacción química que va a generar, ¿verdad?, que una vez que la planta tome el dióxido de carbono como entrada, porque en la entrada se encuentra el dióxido de carbono, y que la luz solar accione, ¿verdad?, sobre este dióxido de carbono, vamos a generar una salida que en este caso es el óxido. Muy bien. Ese es el ejemplo que les tengo. El de el proceso de fotosíntesis. No sé si quieren otro ejemplo. Podemos hablar de otro ejemplo. Muy bien. Pues bueno, yo les voy a invitar a que hablemos del sistema SAYA. El sistema SAYA es un sistema de información, el cual tiene entrada, proceso y salida. Pudiéramos definir muchas entradas, procesos y salidas. Yo digo que como parte del sistema SAYA nos encontramos nosotros que somos docentes, estudiantes. Y que dentro de uno de los tantos procesos que realiza este sistema, tenemos el de, uno de los, sin tratar o considerar el administrativo, pues tenemos el básico y el tradicional, que es el servicio que prestamos, que es el servicio de enseñanza vía online o a través de la modalidad online. Ese es otro ejemplo del cual pudiéramos hablar. Vamos a compartir pantalla para poder seguir hablando un poquito de la clase. Ya vemos entonces que pudiéramos definir el sistema como un conjunto de partes en las cuales se está eh, caracterizando a la entrada, al proceso y a la salida. Entonces, aquí en este punto ya hemos definido como tal la presencia de un sistema y también hemos visto cómo, ¿verdad?, caracterizamos a cada una de las partes del mismo a través de los ejemplos que hemos dado. La próxima clase va a estar pautada para esta misma semana y en ella voy a continuar con la explicación acerca de lo que es un sistema y de cuáles son sus partes. No voy a terminar la clase sin antes darles un pequeño ejemplo
que lo recordé en este momento porque me parece interesante ver o tomar. Si nosotros hablamos de un ventilador, ¿sí? Lo vemos como un ejemplo. El ventilador es un instrumento, un dispositivo eléctrico, ¿verdad? Que como entrada tiene corriente eléctrica o digamos es conectado a una fuente de poder y a través de un cable, ¿verdad? Que es una de sus partes, eh, va fluyendo la corriente eléctrica hasta que va a generar un movimiento rotatorio de su hélice, que es otra de las partes que lo conforman. Esa hélice, ¿verdad? Está incrustada o está metida dentro de un soporte que es como una rejilla que protege a dicha hélice. ¿Cuál es la intención de la protección? Pues fue fabricado así, pues tal vez para evitar que, ejemplo, un niño venga y coloque su mano allí en la hélice y pueda hacer que este instrumento sea un mecanismo de peligro para, para cuando esté en funcionamiento en una casa. Pero lo que estamos hablando es de ese funcionamiento. Una vez se pone en funcionamiento, ¿verdad? Y se le da, hay una cosa importante que pase por alto. No solamente es conectar el dispositivo, sino pulsar el botón de encendido que pudiera estar, digamos, identificado con diferentes tipos de velocidades. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la hélice es movida por un motor y ella va a girar circularmente, pero la velocidad que se le imprima, bien sea en el botón 1, en el botón 2 o en el botón 3, me va a indicar si es mayor o menor esa circulación de aire en el lugar donde se esté colocando. El proceso sencillamente es poner en movimiento a esa hélice a través de una entrada que es la electricidad. Pero viendo esto podemos observar que si este dispositivo tiene un tiempo ya trabajando, pudiera ser que empiece a ver otro tipo de propiedades que se presentan dentro en sí mismas que tiene que ver con el mantenimiento de ese ventilador, porque digamos es un ventilador que se usa muchísimo, supongamos que estemos viviendo en el Zulia y que las personas no tengan la posibilidad, son de bajos recursos, no tengan la posibilidad de tener un aire acondicionado, entonces lo que utilizan son no el automático, sino digamos, los eléctricos, que son los ventiladores. Y bueno, si ese ventilador se le da muchísimo uso, más no hay un mantenimiento, pudiera ser que empiece a tener un efecto de ruido, el ruido, por una de sus partes, porque este, por las tantas horas de trabajo, tantas horas máquina que trabaja, pues se esté generando un desgaste en una de las piezas y eso me va a generar un ruido. Entonces eso como tal, a nivel de sistemas, ¿qué generaría o en qué, en este ejemplo, porque lo estoy tratando? Porque lo tomé para poder decir que esas son las propiedades llamadas propiedades emergentes de un sistema, en las cuales una de sus partes, ¿verdad?, ha sido modificada y esa modificación me va a generar una propiedad emergente que pudiera afectar a la larga a todo el sistema en cuanto a su funcionamiento y por ende y por tanto al objetivo final. Y bueno, ¿cómo se llama esa propiedad emergente a la cual me estoy refiriendo? Pues sencillamente eso es lo que uno conoce como ruido. Y vuelvo y les repito, generado ¿por qué? Por falta de mantenimiento en una de las partes del ventilador. Bueno, con este último ejemplo, doy por finalizada la clase y realizo
un pequeño esquema acerca de lo que hemos tratado hasta este momento. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a poder conversar rápidamente antes que termine la clase sobre lo que hemos tratado el día de hoy. Vamos a utilizar nuevamente la pizarra. Vamos a utilizar la pizarra entonces y podamos hacer un resumen de qué es lo que hemos tratado en esta clase e invitarlos al próximo encuentro. Pero primero realicemos rápidamente, ¿verdad? Un resumen de la clase. Nosotros hemos empezado a hablar de las teorías generales de sistemas y cuando empezamos a conversar hablamos de su origen. Hablamos también de cuáles son los precursores o cuáles fueron los investigadores que ayudaron y en este caso que la originaron, que la generaron a esta teoría de sistemas. ¿Qué más conversamos? De sus precursores. De cuáles eran los objetivos, ¿verdad? ¿Cuáles objetivos perseguían con lanzar o hablar de estas teorías de sistemas? Y hablamos de un objetivo, de dos objetivos. El objetivo general, e hicimos una subdivisión acerca de objetivos específicos. Una vez planteados los objetivos, hicimos mención a los dos tipos de enfoques que se manejan, en donde hablábamos del enfoque número uno que me relacionaba a la parte interna, en la cual hablábamos de esa interrelación de partes de un sistema. Pero también hablamos del enfoque número dos que tenía que ver con esa parte externa, digámoslo así. ¿Por qué? Porque me hablaba de la relación del sistema con el ambiente. Y una vez que tratamos tanto los objetivos como los enfoques, antes de los enfoques también tratamos las características de las teorías generales de sistemas. Y dentro de las características hablábamos hablábamos de una unión disciplinaria que querían que las disciplinas que componen las diferentes ciencias tuvieran un enfoque general y se pudiera hablar a nivel de una terminología específica. Y bueno, vamos finalizando con el concepto de qué es sistema. Y en esta clase considero que con los ejemplos que di está más que claro. Entonces, finalizo mi introducción a la materia diciendo nuevamente que pudiéramos definir al sistema como un conjunto de partes que se interrelacionan, para el logro de un objetivo y que tienen una relación específica con la intención de conseguir una meta o realizar una. Ya en la próxima clase los voy a invitar no solamente a retomar el concepto de sistemas, sino a la vez hablar de los diferentes tipos de sistemas. ¿De qué manera lo vamos a tratar? A nivel de clasificación, según un criterio específico. Bueno, doy por terminada nuestra conversación, nuestra primera conversación. Para mí ha sido muy grato darles la bienvenida al semestre y decirles que cuentan conmigo, que estoy a la orden y que recuerden que en este semestre tenemos dos actividades por entregar, ¿verdad? Y que estamos tomando en consideración su parte creativa y por ello la primera actividad ha sido una infografía. Sin más que decirles, los invito a que consulten sus actividades, de que consulten toda la temática que tiene que ver con la unidad número 1, que es la que nos va a permitir
desarrollar el primer corte y darle un fin exitoso. Que tengan ustedes muy buen día, muy buen día martes 17 de octubre de 2023. Un placer para mí haberles dado esta primera introducción. Que estén muy bien. Hasta luego. Doy por finalizada entonces esta clase.